¿Cómo se explica que la arqueología haya sido capaz de encontrar gobernantes moches de hace 1500 o 1800 años, pero que haya sido incapaz de hallar siquiera una de las 13 momias de los gobernantes incas? En este video vamos a comprender dónde radica la dificultad. Vamos a ver que el asunto es más complejo que saqueadores de tumbas o escondites en las alturas de los Andes. Esto es Hanan, acompáñenme a verlo. Antes que nada hay que comprender que hay una diferencia importante en el tratamiento que los mochica y los incas hacían hacia sus gobernantes muertos. En el primer caso, eran enterrados en ricas cámaras funerarias, con ofrendas, pertenencias, esposas, guardianes, mascotas, etc. Las tumbas mochicas eran cubiertas por enormes huacas y eventualmente fueron olvidadas por los siglos, lo que contribuyó con su preservación. En cambio, los gobernantes incas eran momificados y mantenidos en sus palacios reales, como si aún estuviesen con vida. Las momias incas nunca fueron olvidadas, ni siquiera en la colonia. De hecho, al no estar ocultos bajo tierra ni olvidadas en los siglos, fueron blanco fácil para los esfuerzos de extirpación de idolatrías de los españoles. De hecho, podemos atribuir a este esfuerzo la desaparición de las momias incas, y es que cuando Polo de Ondegardo se hizo gobernador de Cusco en 1558, consideró que la fuerte devoción que tenían los incas hacia sus ancestros era herético. Sus antecesores en el cargo habían tolerado esta práctica, pero Polo de Ondegardo iba a ser el cazador de momias, responsable, en algunos casos, de su definitiva desaparición. Como sabemos, las momias incas eran resguardadas en los palacios cusqueños a los que en vida habían residido. Allí mantenían a sus servidores e inclusive tenían sacerdotes médiums que hacían el papel de portavoces. Así, incluso mantenían cierta influencia en la política del Tahuantinsuyo. Eran sacados en procesión a la plaza de armas en ciertas ocasiones especiales, pero tras la llegada de los españoles comenzaron a ser un poco más discretos y precavidos, aunque no se ocultaron del todo. Muchas momias fueron llevadas a sus palacios de descanso en las ciudades cercanas a Cusco, de modo que se alejaban de la autoridad española, pero la mayoría ya no residía en sus palacios originales, aunque en parte porque también habían sido desalojados de allí, con su panaca entera. Ese fue el panorama que halló Polo de Ondegardo al iniciar su caza de momias en 1558. En esta sección vamos a repasar uno a uno lo que sabemos de cada momia inca. Según los informantes de Sarmiento de Gamboa, cuando Manco Cápac falleció su cuerpo se petrificó, transformándose así en una estatua de piedra de una vara de altura. Por información que brinda el mismo cronista, la estatua de Manco Cápac residía normalmente en el Coricancha y desde allí era sacada a los frentes de batalla como amuleto de victoria, inclusive en naciones tan lejanas como Quito o Cayambes. Durante la colonia, la Chima Panaca ocultó la figura lítica en Bimbilla, una localidad cercana a Cusco. Sarmiento de Gamboa también nos informa que en 1559 Polo de Ondegardo ubicó la estatuilla de Manco Cápac, siendo esa la última referencia histórica que tenemos de su ubicación. Es un misterio lo que le haya pasado al cuerpo verdadero de Manco Cápac. Es muy probable que nunca haya sido momificado. Sin embargo, su aspecto debió ser similar a este ídolo de piedra de Wiracocha, que actualmente se encuentra en un museo en España. Tanto Sarmiento de Gamboa como Bernabé Cobo nos detallan que el cuerpo de Sinchirroca se encontraba guardado entre barretas de cobre, también en el pueblo de Bimbilla, donde Polo de Ondegardo lo halló entre 1558 y 1560. Al igual que Sinchirroca, las momias de estos 4 incas fueron incautadas por Polo de Ondegardo en su periodo de corregidor de Cusco. El cuerpo de Yaguarhuaca también fue hallado y eventualmente desaparecido, aunque no sabemos cómo ni cuándo. La crónica de Sarmiento de Gamboa, escrita 12 años después de la caza de momias de Polo de Ondegardo, dice que no había sido hallada y que debía encontrarse en manos de los incas de Vilcabamba. No obstante, en la crónica de Bernabé Cobo, escrita en 1653, se reporta que ya había sido hallada en un pueblo cercano a Calca, aunque no da mayor detalle. A partir de Wiracocha la información comienza a ser un poco más rica. El inca Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales, afirmó haber visto la momia de Wiracocha junto a un ídolo chanca en los aposentos de Polo de Ondegardo, cuando éste le invitó a ver a sus antepasados, antes de que el inca parta a España. No obstante,
Todo lleva a pensar que la momia que confundió con la de Wiracocha era en realidad la de Pachacútec, pues indica que estaba acompañada de un ídolo chanca al que él conquistó. Lo que sabemos por la crónica de Sarmiento es que Wiracocha fue hallado en Jaquinjahuana por Gonzalo Pizarro, quien lo buscó porque había sido informado de que su panaca conservaba grandes tesoros junto a su momia. Una vez hallados y confiscados la momia y los tesoros, Gonzalo Pizarro ordenó quemar el malqui de Wiracocha. Tras ello, su panaca tuvo la diligencia de juntar las cenizas y conservarlas en una tinaja pequeña para seguir adorándolo. Fue esa tinaca la que hallaría Polo de Ondegardo en su casa de momias. Pachacútec es probablemente la momia más buscada y de la que mayor registro tenemos. Tanto Bernabé Cobo como Sarmiento de Gamboa indican que fue hallado por Polo de Ondegardo en Tococache, el actual barrio de San Blas en Cusco. De hecho, Sarmiento de Gamboa especifica que lo guarecían en la mismísima iglesia actual de San Blas. Como hemos mencionado antes, lo más probable es que Garcilaso lo haya visto en 1560, aunque lo haya confundido. Asimismo, sabemos que el padre de Acosta, que también fue cronista, lo vio en Lima, pues incluso describió la momia. Estaba el cuerpo entero bien aderezado con cierto betún que parecía vivo. Los ojos tenía hecha una telilla de oro, también bien puestos, que no le hacía falta a los naturales, y tenía en la cabeza una pedrada que le dieron en cierta guerra. Estaba cano, y no le faltaba cabello como si muriera aquel mismo día, haciendo más de 60 u 80 años que había muerto. Existe la hipótesis de que su malqui estuvo en Machu Picchu, y la verdad es que hay indicios para creer que esto fue verdad por un tiempo. Bernabé Cobo nos indica que su panaca lo guardaba en Patallacta, y Patallacta era un centro administrativo inca, cuyas ruinas perduran hasta el día de hoy, y se encuentran tan solo a 15 kilómetros del actual Machu Picchu. Asimismo, el padre de Acosta, en 1792, agrega algunos detalles más, siendo el más importante de ellos que la momia llegó a parar en el hospital de Lima, San Andrés. Ese constituye la última referencia a la momia de Pachacútec. Se cree que hasta el día de hoy puede estar enterrado en dicho hospital, aunque hubo tímidos intentos de excavaciones arqueológicas muy limitadas que no consiguieron hallarlo. Las descripciones físicas de la momia de Pachacútec coinciden en describirlo con ropas muy finas, sus cabellos completos aunque canosos, y una herida en la cabeza que concuerda con un relato que nos narra Cabello de Balboa, cuando hacía la biografía de Pachacútec. Son numerosos los cronistas que narran el trágico final de Tupac Yupanqui. En plena guerra fratricida entre Atahualpa y Huáscar, los ejércitos de Chalcochímac y Quisquis ingresaron a Cusco, victoriosos tras vencer y capturar a Huáscar. En su ocupación, el ejército de Quisquis extrajo la momia y la quemaron, siendo esta una afrenta sin precedentes en la historia inca. Nunca antes habían desaparecido o reducido la momia real de un inca. Según Sarmiento de Gamboa, las cenizas de Tupac Yupanqui fueron halladas en Carispuquio, donde lo tenían oculto y donde le dedicaban sacrificios. Solo como dato adicional, el inca Garcilaso de la Verra incurre en otro error cuando afirma que una de las momias que vio en los aposentos de Ondegardo era la de Tupac Yupanqui. Tanto Garcilaso como Cobo y Sarmiento de Gamboa coinciden en que el cuerpo de Huayna Cápac fue uno de los que el licenciado halló y envió a Lima. No se conoce el preciso lugar en el que fue confiscado su malqui, apenas se sabe que fue en una casa en Cusco. Su cuerpo también se describe como bien preservado y muy rodeado de textiles finos. Al igual que Pachacútec, lo más probable es que su cuerpo esté enterrado en alguna parte de Lima. Cuando Atahualpa fue apresado, Huáscar estaba siendo trasladado de Cusco a Cajamarca para ser ajusticiado en presencia del mismo Atahualpa. En este proceso, Atahualpa ordenó su ejecución en secreto, cuando se enteró del interés que estaba despertando en los españoles. No hay consenso sobre dónde quedó el cuerpo de Huáscar tras su ejecución. Esto varía de crónica en crónica. Tenemos la posibilidad de que haya sido en alguna parte del departamento de Ancash, Cajamarca o Huancavelica. No obstante, las crónicas coinciden en que su cuerpo fue desaparecido, ya sea descuartizado o lanzado a un río, o probablemente ambos. Una vez que Atahualpa fue condenado a morir en la horca, se le dio la cristiana sepultura que merecía según el derecho español al ser bautizado. Su lugar de entierro fue Cajamarca, aunque al poco tiempo su cuerpo fue exhumado de allí, probablemente por las tropas de Rumiñahui o Cusi Yupanqui.
ambos generales suyos. Tras ese suceso, su cuerpo debió ser modificado, y como no era costumbre inca dar entierro a sus difuntos, lo más probable es que algunos de sus familiares directos lo haya custodiado en los lugares que se ocultaron por un tiempo. Personalmente, tiendo a pensar que lo más probable es que el cuerpo de Atahualpa haya desaparecido y haya sido destruido en algún momento de la colonia de Ecuador. En mi opinión, es muy probable que algún ejército de alguna nación colaboracionista de los españoles o enemiga de los opresores incas lo hayan capturado y destruido sin que ningún español lo presenciara, pues de haber sido así, hubiera quedado registrado en alguna crónica. Si es que tuviéramos que situar las 13 momias en un plano que mida su probabilidad de ser halladas en condiciones aceptables, este sería el resultado. Por un lado, Huáscar, Tupac Yupanqui y Viracocha, con sus cuerpos desaparecidos o incinerados, se perfilan como totalmente imposibles de ser hallados. Manco Cápac, dentro de toda su incertidumbre, se hallaría en una línea delgada entre la imposibilidad y la improbabilidad. Por otro lado, momias como las de Huayna Cápac o las de Pachacútec son las favoritas de ser halladas algún día. Lo más probable es que se encuentren en algún punto del Hospital de San Andrés, en el centro de Lima de hoy. Atahualpa tendría una probabilidad media y el resto de incas tendría una probabilidad muy alta de haber desaparecido para siempre. Con esto hemos repasado el destino de las 13 momias incas. Espero que este video haya sido ilustrativo y de su total agrado. Por favor, denle me gusta y compartan el video. Hasta pronto, muchas gracias por ver Hanon.